Su estudio es una broma. Ella es mi mayor error. Mi suegro me humilló en una gala en París. Entonces, un hombre se levantó, en realidad, esa es mi hija. Y ahí fue cuando todo cambió. Estaba de pie al borde del salón de baile, y mi vestido de satén esmeralda reflejaba silenciosamente el brillo de los candelabros de cristal sobre mi cabeza. La celebración del 30 aniversario de Moreland & Sons se llevaba a cabo en un hotel de 5 estrellas en Nueva York. Allí, mi suegro, Charles Moreland, anunció con confianza la nueva estrategia de expansión global de la compañía, y también fue allí donde yo, Aria Moreland, la nuera que él nunca aceptó, fui empujada al borde de una verdad irreversible. Sabía que Charles nunca había confiado en mí, una chica de Indiana, graduada de una pequeña universidad de artes, que rechazó su oferta de trabajo y, en su lugar, abrió un pequeño estudio de diseño de interiores. Estudio, como solía mofarse, es solo una palabra elegante para un pasatiempo no rentable. Pero esa noche, no se detuvo en miradas despectivas. Mientras el vino tinto llenaba las copas de cristal, Charles se puso de pie, sonrió encantadoramente a la multitud de inversores, socios y medios de comunicación, y luego me miró directamente, como si estuviera listo para lanzar un golpe verbal. La familia Moreland siempre ha valorado la dedicación y el rendimiento. No creemos en quimeras, ni en las llamadas startups artísticas. Desafortunadamente, se encogió de hombros, incluso dentro de la familia, tenemos un ejemplo vivo de eso. La sala soltó una risa ahogada. Mi esposo, Ethan, estaba sentado a mi lado en silencio, sus ojos evitando los míos, como si él también estuviera avergonzado por mi presencia allí. Apreté los puños, pero antes de que pudiera decir una palabra, un hombre mayor en la mesa principal se levantó, su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos cortaban la tensión como la niebla. Si me permiten, dijo, con una voz firme y autoritaria, suficiente para silenciar la sala. Soy Henry Gallagher, fundador de Gallagher & Stone, una de las principales firmas de arquitectura de interiores de la costa este. Charles se quedó helado, su sonrisa desapareció. Y por cierto, Henry se giró hacia mí, Aria no solo ha sido la diseñadora principal en mis últimos 3 proyectos, también es mi hija. La sala quedó en silencio. La copa de Charles tembló ligeramente. Ethan se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos, atónito. Sí, Aria es mi hija, continuó Henry. No dije nada antes porque quería ver lo que podía lograr por sí misma, no con mi nombre, y ciertamente no con el apellido Moreland. No podía apartar los ojos de él. Este era el hombre que desapareció de mi vida antes de que terminara la secundaria, el hombre del que mi madre nunca hablaba, solo decía que no estaba listo para ser padre. Y estoy muy orgulloso, dijo lentamente, con la mirada fija en Charles, porque Aria se elevó por encima de todo el juicio y los prejuicios, para convertirse en alguien que nunca me atreví a esperar poder llamar algún día mi hija. Silencio. Charles no tenía palabras. Intentó forzar una sonrisa, pero los inversores ya habían comenzado a susurrar, algunos intercambiando miradas como si acabaran de ver la primera grieta en lo que una vez pareció un imperio inquebrantable. En cuanto a mí, por primera vez en mi vida, no necesité defenderme. Las palabras de Henry fueron un escudo, pero también una puerta a un capítulo completamente nuevo. No sabía qué vendría después, si Ethan se quedaría a mi lado o se alejaría para siempre, pero sabía que, desde ese momento, ya no sería la nuera indigna de la familia Moreland. Después del evento, Ethan y yo salimos del hotel en silencio. Condujo por las calles nocturnas de Manhattan, los faros proyectando suaves brillos sobre su rostro, el rostro que una vez me conmovió, ahora una distancia fría que ya no podía alcanzar. No me dijiste que él era tu padre, dijo Ethan finalmente después de casi 20 minutos, su voz no era de enojo, solo amarga. Me volví hacia él. No lo oculté. Solo me enteré hace unas semanas. Ni siquiera lo había procesado cuando tu padre me convirtió en entretenimiento frente a todo el círculo de inversores. Ethan apretó el volante con más fuerza, con los ojos fijos en la carretera. ¿Y elegiste ponerte de su lado? Justo delante de mi papá. Delante de todos. Esa pregunta no necesitaba respuesta, pero respondí de todos modos, suavemente, no me puse del lado de nadie. Me defendí a mí misma. Desde que me casé con Ethan, había aprendido a permanecer callada en las reuniones familiares, en las fiestas donde la gente brindaba por el legado Moreland, sin preguntar ni una sola vez por mis sueños.
Charles siempre llamó a mi estudio un experimento juvenil, instándome a despertar pronto y aceptar un puesto en el departamento de marketing de la empresa, un trabajo estable, más significativo que colocar sofás para desconocidos. Al principio, Ethan me defendía gentilmente, diciéndole a su padre que necesitaba tiempo para construir mi propia marca. Pero con el tiempo, esa defensa se desvaneció, luego desapareció. Empezó a repetir las palabras de Charles casi palabra por palabra: Aria, le has dado una oportunidad. Si no está funcionando, ¿qué hay de malo en probar un camino diferente? Mi papá puede conseguirte un trabajo estable, ingresos regulares. Podríamos pensar en una casa más grande, tal vez incluso en un hijo. ¿Estás hablando de tu sueño o del de tu padre?, le había preguntado durante una pelea hace 6 meses. Y desde entonces, Ethan dejó de tener conversaciones profundas conmigo sobre el trabajo. Cada vez que mencionaba un nuevo cliente o un proyecto emocionante, él simplemente asentía distraídamente, como si estuviera hablando de un pasatiempo que ya no le importaba seguir. No lo culpaba del todo. La influencia de Charles no era poca cosa. El hombre tenía una forma de hacer dudar a la gente, pulido, educado, pero sofocantemente autoritario. Todavía recuerdo una noche en enero, después de que rechacé una oferta para diseñar la sala de exposición de la empresa. Charles me invitó a su oficina. Se sentó detrás de un escritorio enorme, colocó un contrato frente a él y dijo: Aria, no tienes que luchar. Podríamos trabajar juntos. Pero si insistes en perseguir ese pequeño camino tuyo, tarde o temprano, Ethan se cansará. Lo miré, viendo todas las capas de poder brillando bajo su expresión tranquila. No necesito que definas el éxito para mí. Y Ethan, si se cansa de que yo sea yo misma, eso no es mi culpa. Fue entonces cuando supe que tenía que ser más fuerte que nunca. Y ahora, con mi padre biológico, Henry Gallagher, interviniendo inesperadamente, no para salvarme, sino para reconocerme como parte de su mundo, me di cuenta de que ya no estaba sola. No necesitaba el permiso de nadie para perseguir mi sueño, y no necesitaba la aprobación de nadie para ser digna. Ethan me llevó a casa, a lo que solía ser nuestro hogar, ahora solo un caparazón vacío. Salí del coche, me volví hacia él una última vez antes de entrar. Puedes seguir apoyando a tu padre, Ethan, dije, no con amargura, sino con claridad, pero yo no lo haré. No seré un personaje secundario en la historia de otra persona, ni siquiera por alguien a quien una vez amé. Ethan no dijo nada, solo sus ojos, divididos e inciertos, me siguieron hasta que las puertas del ascensor se cerraron. No sabía qué sería de nosotros, pero una cosa era segura: nunca volvería a ser la esposa silenciosa y pasada por alto de la familia Morland. No dormí esa noche. Aunque las luces de la ciudad fuera de la ventana seguían brillando, dentro de mí había una vasta oscuridad, confusión, dolor y una curiosidad que no podía acallar. A la mañana siguiente, un sobrecolor crema sobre mi escritorio me detuvo en seco, sin remitente, solo para Aria escrito a mano con una caligrafía firme y familiar. Lo abrí lentamente. Dentro había una hoja de papel con membrete en relieve, con unas pocas líneas cuidadosamente escritas. Aria. Sé que no tengo derecho a aparecer tan de repente en ese evento, pero no podía quedarme callado mientras le faltaban el respeto a mi hija. Si estás abierta a una conversación, no entre profesionales, sino entre un padre y su hija, ven adelante en el sábado, a las 10 de la mañana. Te estaré esperando. Henry. Sostuve la carta durante mucho tiempo. Nunca había imaginado que el hombre que se alejó de mi madre y de mí resultaría ser Henry Gallagher, el mismo hombre que había estado en la portada de Architectural Digest hacía solo unos meses, brillando en un mundo que siempre había admirado desde lejos. Se lo conté a la tía Rosa, quien me crió después de que mi madre falleció. Ella guardó silencio por un momento, luego suspiró. Tu madre dijo una vez: si algún día eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo, entonces tienes todo el derecho a hacerlo, no para perdonar, sino para entender por qué. El sábado, llegué a The Lantern 10 minutos antes. La pequeña cafetería estaba al final de una calle arbolada en Brooklyn. Tenía ventanas de vidrio antiguas y sillas de cuero marrón oscuro. Henry ya estaba allí, sentado en la esquina con una taza de espresso casi vacía frente a él. Me acerqué. Se levantó de inmediato, un poco incómodo. Hola, cariño. Hola, señor, respondí, insegura de cómo llamarlo. Nos sentamos y, por un momento, ninguno de los dos dijo una palabra.
Sus ojos me estudiaron en silencio, como si intentara encontrar piezas de un recuerdo que había perdido durante 28 años. No vine aquí por una disculpa, dije, tranquila pero firme. Vine a entender por qué te fuiste. Henry asintió. No pondré excusas, pero seré honesto. Me habló de su juventud, un soñador obsesionado con el diseño y las grandes ideas, pero completamente inepto para formar una familia. Cuando tu madre quedó embarazada, explicó, entré en pánico. No creí que pudiera ser padre. Pensé que si me mantenía alejado, tú y tu madre estaríais mejor. Escuché sin interrumpir, cada frase que pronunciaba abría una puerta a un pasado que nunca había conocido. Estaba equivocado, admitió, y lo he sabido todos los días durante los últimos 28 años. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero no era un espacio vacío, era un lugar tranquilo donde finalmente podíamos escucharnos. ¿Eres diseñadora de interiores?, preguntó, sus ojos iluminándose. Tienes una estética muy distintiva. Sonreí levemente. No estoy segura de dónde viene, pero cuando era niña, solía dibujar habitaciones de mi imaginación en papel. Como tu madre, dijo suavemente. Tenía un don para hacer que todo se sintiera equilibrado. Comenzamos a hablar más sobre el trabajo, sobre el diseño moderno fusionado con raíces culturales, sobre proyectos que yo había admirado durante años, solo para enterarme ahora de que él era la mente detrás de ellos. Y por primera vez en mi vida, no me sentí fuera de lugar hablando de mi pasión. Sé que no me necesitas, dijo Henry cuando estaba a punto de irme, pero si me lo permites, me gustaría ser parte de tu mundo, no porque compartamos sangre, sino por respeto a la mujer fuerte que eres. Asentí, sin promesas, pero tampoco sin rechazo. Al salir de la cafetería, el sol de la mañana tardía tocó mi hombro, suave pero cálido. No sabía dónde iría esto, pero sabía que esta conversación era el primer paso para comprenderme mejor a mí misma, mis raíces, mi impulso y por qué me sentía tan profundamente conectada con la belleza, la estructura y la emoción en el espacio. Una semana después de esa reunión en The Lantern, recibí un correo electrónico de Henry. El asunto era simple, tenemos que hablar. Nos reunimos de nuevo en una sala de conferencias privada en la sede de Gallagher & Stone, piso 27, con vistas al río Hudson. Este espacio no se parecía en nada a la acogedora cafetería, llevaba el peso de la estrategia y el poder, y supe que la conversación de hoy no era solo sobre familia. ¿Sabes por qué no saqué este tema la primera vez?, preguntó Henry, abriendo su portátil y desplazándose por algunos documentos antes de detenerse en un mapa de la cadena de suministro. ¿Por qué pensaste que diría que no?, pregunté, mis ojos escaneando los datos en la pantalla. Porque quería estar seguro de que estabas aquí por ti misma, no por mí, respondió. Pero ahora, es hora de que lo sepas. Giró la pantalla hacia mí. Esta es la cadena de suministro global de Morland Corporation para la línea Heritage Lux, su estrategia insignia para el mercado europeo el próximo año. 3 pilares críticos: tecnología exclusiva de impresión de patrones 3D de alta, seda obtenida de león bajo un contrato de 5 años y, finalmente, su proveedor de cuero de lujo, Maison-Villiers, Francia. Su publicación en redes sociales pedía actualizaciones, esta línea parece fuera de contexto, la mantengo como se solicitó pero señalo que es extraña. Fruncí el ceño. Pero Villiers solo se asocia con un diseñador cada año. Dijiste que eran extremadamente selectivos. Henry asintió. Y este año, aún no han elegido a nadie. Lo miré, empezando a entender. Aria, dijo lentamente, Morland está apostando todo a esta línea. Si pierden a Villiers, tendrán que cambiar a cuero sustituto, lo que significa que perderán posicionamiento de marca y no cumplirán con los estándares de distribución premium en Milán, Florencia y Viena. Eso descarrilaría todo el plan de expansión europeo de Charles Morland. Me quedé quieta, mi corazón latía más rápido, no por venganza, sino porque la verdad finalmente quedaba al descubierto. No quiero manipularte, pero si quieres demostrar de lo que eres capaz, este es tu momento. Unos días después, volé a París para reunirme con la representante de Maison-Villiers, Madame Selene Dufour, una mujer de cabello plateado, elegante, con ojos penetrantes y poderosos. Nos reunimos en una sala iluminada por el sol dentro de sus showroom en Le Marais, donde libros antiguos de cuero y muestras hechas a mano se exhibían como arte. Hemos oído hablar de usted, dijo Madame Selene, su inglés con acento francés, tranquilo y elegante.
Estudio Área Design ha realizado algunos proyectos boutique notables en Nueva York. Presenté mi concepto para la colección Urban Heritage, reimaginar la arquitectura histórica a través de interiores modernos, utilizando cuero natural como punto focal. No mencioné a Morlan. Solo hablé de mí misma, de mi mezcla de herencia e individualidad, de tradición y reinvención. Selene pasó cada página de mi cuaderno de bocetos, asintiendo ocasionalmente. Parece que comprende el alma del material, en lugar de intentar presumir de él, comentó. Como alguien de la moda, he visto a muchos usar el cuero como símbolo de estatus, pero contigo, tiene profundidad. No respondí. Sabía que estaba siendo evaluada no solo por mi diseño, sino por mi integridad. Antes de irme, Selene dijo gentilmente, estaré en Nueva York la próxima semana. Si está abierta a ello, me gustaría visitar su estudio. Queremos trabajar con alguien que realmente entienda y honre la artesanía. Cuando compartí la reunión con Henry en una videollamada, él sonrió. Nunca tuviste que mencionar a Morlan y aún así te los ganaste. Eso es exactamente lo que esperaba. Lo miré, sintiéndome finalmente como una igual, no porque estuviera a punto de sacudir el imperio de Charles, sino porque estaba ascendiendo en mis propios términos, con habilidad, resolución y visión. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Selene abrirá la puerta, dijo Henry, su tono más serio. Pero para derribar a Charles, necesitaremos atacar su mayor debilidad, sus vínculos con una firma llamada Bryson Lobel. Si cortamos esa financiación. Interrumpí, sonriendo levemente, entonces empecemos a trazar el próximo movimiento. Desde ese momento, supe que esto ya no se trataba de una nuera despreciada. Este era el viaje de una mujer, una vez vista como la elección equivocada, construyendo silenciosamente su propio contraataque. 3 meses después de mi primera reunión con Madame Selene, Área Design se mudó a un entresuelo iluminado por el sol en Soho, Nueva York. Ya no era el estudio en un apartamento estrecho con suelos que crujían. El nuevo espacio tenía paredes de ladrillo visto, techos altos y cristal de suelo a techo, exactamente como los bocetos que hice en mi segundo año de universidad. Todo llegó como una ola, rápido, fuerte, imparable. Después de que Maison Villiers anunciara a Área Design como su socio exclusivo de diseño de interiores para América del Norte, recibí 7 ofertas de colaboración en 2 semanas, un hotel boutique en Charleston, una cadena de salas de exposición de coches eléctricos en Seattle, incluso un proyecto de restaurante en el distrito financiero de Londres. Henry se mantuvo en segundo plano, sin tocar nunca el arte ni la estética, pero apoyó silenciosamente la estrategia y la financiación a través de su firma de inversión, D&G Ventures. Bajo la apariencia de un fondo creativo, D&G proporcionó el capital para que yo contratara a 6 nuevos miembros del personal, invirtiera en producción de modelos automatizada, y lo que es más importante, posicionara a Área Design como un nombre emergente a seguir en Architectural Review e Interiors and Spaces. Al mismo tiempo, temblores comenzaron a sacudir los cimientos de Morlan. Leí que a Charles Morlan le acababan de negar un contrato de arrendamiento insignia en Milán, el grupo de gestión de propiedades, que alguna vez fue su socio leal durante 10 años, de repente había respaldado a una coalición de diseñadores emergentes. Área Design estaba en la cima de esa lista. Lo llamaron una renovación de la presencia del diseño estadounidense en Europa. Nunca afirmé públicamente ser la líder detrás del cambio, pero la prensa comenzó a llamarme la desafiante silenciosa del Imperio Morlan. En la sede de Morlan, las malas noticias seguían llegando como reveses inesperados que Charles nunca vio venir, el proveedor de cuero fracasó, la sala de exposición de Viena fue arrebatada por una firma coreana, luego vino el contrato tecnológico de $1 millón en Múnich, suspendido indefinidamente debido a una reevaluación del riesgo de la cadena de suministro. Un antiguo colega me dijo que la última reunión de la junta en Morlan fue tensa como nunca antes. Charles le había gritado al director financiero, había golpeado documentos sobre la mesa y había acusado a alguien de sabotaje desde dentro. Lo que no sabía era que nadie lo estaba saboteando, simplemente estaba enfrentando las consecuencias de subestimar a los demás, y a la misma nuera a la que una vez llamó una mujer fracasada. Una tarde de fin de semana, mientras estaba con mi equipo afinando diseños para el Hotel Rose en Charleston, sonó mi teléfono. Era Ethan. Hice una pausa, mirando la pantalla. Habían pasado casi 3 semanas desde la última vez que hablamos, cuando dejó nuestro apartamento con una maleta y palabras amargas tras de sí. Estoy aquí, respondí, manteniendo la voz tranquila. Mañana por la noche, dijo Ethan después de una pausa, mi padre organiza una cena familiar.
Ha invitado a toda la junta, a los principales accionistas, y ha pedido que estés allí. Me reí levemente. ¿Por qué? ¿Para qué pueda sentarme en silencio como un accesorio de nuevo? No, respondió Ethan, su voz más áspera de lo habitual. Él sabe todo, sobre Milán, sobre el apoyo de Henry, y quiere verte en persona. No voy a ir para escucharlo culparme por su propio colapso. Arya, dudó Ethan. No se disculpará, lo sabes. Pero está afectado. Deberías venir. No por él, por ti misma. Guardé silencio por un momento. Hubo un tiempo en que anhelaba una invitación a esa mesa, la reservada para los que toman decisiones, para los poderosos, para la gente que creía dirigir el mundo. Ahora, no necesitaba su invitación, pero iría. No para ser aceptada, sino para mostrarles que ya no era alguien a quien pudieran pasar por alto. Colgué y miré alrededor de mi nuevo estudio, donde los lápices arañaban el papel y muestras de cuero yacían una al lado de la otra, como notas en una partitura que cobraba vida. Llegué a la finca Morlan a tiempo, vistiendo un vestido gris pizarra diseñado por mi propio estudio, simple, entallado, sin una sola costura innecesaria. Ethan esperaba junto a la puerta, su rostro reflejando una mezcla de fatiga e inquietud. Abrió la puerta del coche, pero decliné. ¿Puedo entrar sola? La mansión Morlan era tan grandiosa como la recordaba, techos abovedados, suelos de mármol, arte perfectamente colocado como si hubiera sido medido con láser. Pero algo era diferente esta vez, el aire se sentía denso por la tensión tácita. Entré en el comedor principal. Charles estaba sentado en el centro de la mesa, rodeado por miembros de la junta y algunos aliados clave. Cuando me vio, su rostro se estiró en una sonrisa forzada. Arya, dijo, como si mi nombre fuera una píldora que tenía que tragar. Gracias por venir. Vine porque Ethan me lo pidió, respondí, no por ti. Un murmullo recorrió la sala. Ethan sacó una silla a su lado, y la cena comenzó con saludos rígidos y sonrisas cuidadosamente ensayadas. Durante la cena, Charles habló sin parar sobre sus planes de expandirse a Asia, un proyecto que acababa de entregar oficialmente por completo a Ethan. Singapur será nuestra plataforma de lanzamiento, dijo Charles, haciendo girar el vino en su copa. Desde allí, nos moveremos a Tokio y Seúl. Ethan trabajará directamente con los inversores en Hong Kong. Todo se está alineando perfectamente. Miré a Ethan. Estaba sentado erguido, sus ojos enfocados pero ilegibles. Asentía en los momentos adecuados, sonreía cuando se esperaba, como si estuviera interpretando un papel asignado de antemano. Entonces, ¿cuál es el plan para ustedes dos?, preguntó una mujer miembro de la junta, inclinándose hacia mí. Arya, ¿sigues dirigiendo tu estudio o te mudarás a Asia con Ethan? Continúo expandiendo área de Sign en Nueva York y Milán, dije, sin siquiera mirar a Ethan. No planeamos mudarnos juntos. El aire en la habitación se tensó por un segundo. Charles dejó su cuchillo, una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Eso es desafortunado, dijo. Una esposa que apoya a su esposo puede ayudar a construir un imperio. Una mujer que elige su propio camino solo puede construir una hermosa y pequeña carpa. Sonreí y levanté mi vaso de agua en lugar de vino. A veces, una pequeña carpa trae más paz que un castillo lleno de presión. Después de la cena, Ethan y yo nos quedamos aparte en el largo pasillo que conducía al jardín trasero. Las linternas brillaban arriba, su luz cayendo suavemente sobre su camisa, el tipo de tela cara que solía ayudar a elegir, pero que ahora se sentía tan extraña. Realmente has cambiado, dijo Ethan, su voz áspera. Ya no eres la mujer que solía mirar a mi padre con ojos suplicantes. Lo miré a los ojos. Y tú has cambiado de la manera opuesta. Solías alzar la voz cuando algo se sentía mal. Ahora asientes a todo. Ethan no discutió. Bajó la cabeza, en silencio. ¿Por qué aceptaste el proyecto de Asia?, pregunté. ¿Porque tu padre quería que lo hicieras, o porque realmente crees en él? Inhaló profundamente, luego exhaló, mirando hacia las sombras del jardín. Ya ni siquiera lo sé, Arya. Mi padre dice que es una oportunidad de oro. Si tengo éxito, finalmente tendré voz en la junta. Pero a veces siento que solo me están apartando del camino para que alguien más pueda mantener el control. Apoyé mi mano en la fría barandilla de piedra.
Sabes que Charles nunca necesitó un heredero, necesitaba a alguien dispuesto a dar un paso atrás cada vez que él daba un paso adelante. Ethan se volvió hacia mí, sus ojos llenos de confusión. Ya no sentía la necesidad de consolarlo. No te culpo por escuchar a tu padre, dije suavemente. Simplemente no puedo caminar al lado de alguien que ha perdido el sonido de su propia voz. Hizo un gesto como para tocarme, pero se detuvo. Entonces, preguntó, su voz casi quebrándose, ¿esto significa que ahora vamos por caminos separados? No respondí de inmediato. Solo lo miré, a este hombre que una vez me guió a través de una tormenta de nieve para proponerme matrimonio en la azotea de un invernadero, ahora atrapado en la armadura que su padre había forjado para él. Ethan, dije finalmente, no puedo sacarte de ahí, pero ya no te esperaré. Me di la vuelta y caminé sobre las baldosas de piedra que una vez había diseñado para la renovación del jardín Morland. Cada paso se sentía firme, como si esas piedras ya no pertenecieran a su casa, sino que pavimentaran el camino hacia mi propio futuro. Bajo las cálidas luces amarillas del Château de Brissac en el sur de Francia, donde Charles Morland celebraba el 35 aniversario de Morland Corporation, el aire estaba lleno de risas, tintineo de copas y brindis. Esta era su noche para reafirmar su imagen después de una serie de fracasos silenciosos en Europa, y su oportunidad para recuperar el control. Entré con Henry, vestida con un sencillo vestido negro con largas mangas de terciopelo, elegante sin ser ostentosa. Henry caminaba a mi lado con gracia serena, sin revelar ninguna señal de tensión. No estábamos allí para provocar problemas, estábamos allí para terminar un juego que se había desarrollado durante casi un año. Charles estaba en el centro del salón con un smoking hecho a medida. Cuando nos vio, sus ojos se oscurecieron, pero aún así dio un paso adelante con una sonrisa de compromiso. Arya, asintió. Me sorprende que aceptaras la invitación. Y señor Gallagher, un placer. Vine por Ethan, respondí con calma, y por respeto básico a los inversores presentes esta noche. Charles se rió suavemente, pero sus ojos no coincidían con su tono. Se dio la vuelta y se lanzó a un largo discurso sobre la construcción de legados, la innovación pionera y el espíritu de la familia Morland. Cada palabra estaba calculada, como si la elocuencia por sí sola pudiera borrar los fracasos recientes. Luego levantó su copa. Estamos orgullosos de anunciar una asociación estratégica a largo plazo con Braisen Lobel Capital, destinada a un crecimiento agresivo en Asia y un dominio sostenido en Europa. Los aplausos resonaron, casi como si la sala hubiera sido programada para responder como si fuera una señal. Charles bajó su copa y nos miró directamente a Henry y a mí. Y esta noche, quiero agradecer a todos los que me han desafiado. Es gracias a la presión de los competidores que Morland Corporation se ha fortalecido. Pude verlo, no podía resistirse a lanzar una puya. Pero yo estaba lista. Henry tocó suavemente mi brazo como señal. Asentí y me acerqué al micrófono junto al escenario. Disculpen, comencé, mi voz clara, firme. Tengo un pequeño anuncio que hacer en esta noche especial. Todas las cabezas se giraron. Charles se quedó helado. No me detuvo, no creía que tuviera la presencia para humillarlo en público. Durante más de un año, dije, Área de Sin se ha expandido en Nueva York, Milán y ahora Tokio, con el apoyo estratégico de DIG Ventures, una firma de inversión fundada por el señor Henry Gallagher. Y esta noche, me gustaría declarar públicamente algo que Charles siempre ha evitado. Me giré y miré directamente a la multitud. Soy la hija de Henry Gallagher. Una ola de murmullos recorrió el salón de baile. No revelé esto antes porque quería que mis logros se sostuvieran por sí mismos, no gracias al linaje. Pero esta noche, necesito aclarar, cada contrato retirado, cada cambio de proveedor, no fue suerte. Fue el resultado de un hombre que pasó demasiado tiempo en la cima sin aprender a respetar a los demás. Henry se acercó a mi lado y añadió con calma, y como movimiento final, DIG Ventures retira oficialmente todas las inversiones pendientes para el proyecto de Asia de Morland Corporation, con efecto inmediato. El rostro de Charles palideció. No tienes derecho, gruñó, acercándose a Henry. Sí lo tengo, respondió Henry sin alzar la voz. Cláusula 14b. Los proyectos están sujetos a reevaluación si el inversor identifica signos de fallo de gobernanza o falta de transparencia. Los miembros de la Junta comenzaron a susurrar, los representantes de Braisen Lobel fruncieron el ceño, sacando sus teléfonos.
Miré a Charles, el hombre que una vez se sentó por encima de todos, decidiendo quién era digno. Una vez me llamaste un error, dije suavemente. Pero tu mayor error fue subestimar a alguien de tu propia familia. Ethan dio un paso adelante. No dijo nada. Simplemente se interpuso entre su padre y yo, su mirada clara por primera vez. No estaba apoyando a Charles. En ese momento, supe que el juego había terminado. Charles fue escoltado fuera del escenario, y la junta convocó una reunión de emergencia en una sala privada cercana. La prensa zumbaba detrás de las grandes puertas, pero ya no me importaba. Me alejé, con la cabeza alta, no en triunfo, sino porque ya no tenía que vivir a la sombra de otra persona. París después de esa noche se sintió como despertar de un sueño. Las luces a lo largo del Sena todavía brillaban, pero dentro de mí había una extraña quietud, ni alivio, ni orgullo, solo vacío, como si toda emoción ya se hubiera gastado, dejándome con una victoria que no sabía del todo dulce. Charles Morland fue suspendido temporalmente por la Junta durante 90 días, pendiente de una auditoría completa de todos los proyectos y contratos de expansión. Los principales accionistas pidieron revisiones independientes. Los titulares explotaron, la caída del poder Morland, ya no intocable. Pensé que ese momento me traería justicia, pero sinceramente, lo que más sentía era agotamiento. Regresé a Nueva York 2 días después, rechazando todas las entrevistas, consultas de prensa e incluso ofertas de marcas de lujo que antes me ignoraban. La oficina de área de Sign seguía iluminada, el equipo trabajando arduamente para terminar las maquetas de un hotel boutique en Florencia, pero la urgencia en mí había desaparecido. Esa victoria había costado demasiado. De vuelta en el pequeño apartamento al que me mudé después de dejar a Ethan, me senté en mi escritorio, con una taza de té en la mano, intacta. Los archivos de D&G Ventures seguían allí, junto con ofertas para expandirme a Tokio y Los Ángeles, todo lo que una vez soñé, al alcance de la mano. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que había dejado atrás, a Ethan. No habíamos hablado desde la fiesta. Ni un mensaje, ni una nota, ni un adiós oficial, pero tampoco ningún esfuerzo por aferrarnos. Simplemente nos habíamos distanciado, como 2 trenes que cambiaron de vía hace mucho tiempo sin admitirlo. Lo había amado, eso nunca cambió. Pero el amor no retiene a alguien que ya se ha perdido a sí mismo. Y quizás yo también había perdido parte de mí misma en la venganza. Esa noche, Henry vino a visitarme. Trajo 2 sándwiches y una botella de vino tinto ligero. No estoy aquí para ofrecer elogios, dijo, acomodándose en el sillón frente a mí. Vine a preguntarte una cosa. Asentí. ¿Cómo te sientes, después de todo? Lo miré directamente a los ojos. Me siento libre, pero también vacía. ¿Alguna vez te has sentido así? Se rió en voz baja. Cada vez que ganaba una licitación y perdía un buen socio. Victoria sin alguien con quien compartirla. Nos sentamos en silencio, la botella de vino aún sin abrir entre nosotros. Henry extendió la mano y tocó suavemente mi hombro. Has recorrido un camino que la mayoría no se atrevería a tomar. Pero si puedo darte un consejo, no te conviertas en otro Charles. De ahora en adelante, vive con claridad, con honestidad. No más partidas de ajedrez, Arya. Sonreí suavemente, ni triste, ni feliz, simplemente aceptando. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico a Henry para rechazar la colaboración de Tokio. Decidí pausar la expansión y centrarme en convertir Área de Sign en un espacio para fomentar la creatividad, no solo para mí, sino para jóvenes diseñadores que persiguen la misma esperanza que yo tuve una vez. Mudé el estudio a una parte más tranquila de Brooklyn y abrí una nueva sucursal, Aria Lab, dedicada a proyectos sin ánimo de lucro, apoyo comunitario y diseño sostenible. Ya no quería luchar por cuota de mercado, quería construir. Meses después, recibí una postal de Singapur. Sin nombre, solo una línea familiar escrita a mano: espero que sigas diseñando cosas que hagan este mundo un poco más hermoso. Guardo esa postal en mi cuaderno como un suave recordatorio de que no todos los finales son airados, algunos simplemente se desvanecen para hacer espacio para lo que viene después. El viaje de Arya fue uno de reclamar su voz y su verdadero valor en un mundo que la subestimó. Aunque ganó brillantemente y le dio la vuelta al tablero, también enfrentó el coste de la venganza, un matrimonio roto y una silenciosa soledad. Pero en lugar de dejar que la amargura la consumiera, eligió la transparencia,
la creatividad y la autenticidad. Esa fue su mayor victoria.